Hola estudiantes. Bueno, esta es la clase o el teórico correspondiente a el capítulo Conducta del libro de José Blecher, Psicología de la Conducta. Bien, les voy a mostrar, porque bueno, como no podemos estar en clase, les voy a mostrar. Este es el libro del cual, bien, ahí, este es el libro del cual vamos a tomar el capítulo Conducta, ¿sí? Ustedes lo tienen en el PDF, ¿sí? El capítulo Conducta es el capítulo 2, bien, ahí está, de este libro Psicología de la Conducta de José Blecher. Bueno, José Blecher fue un muy reconocido y muy importante psicoanalista argentino. Tuvo una corta vida, pero en esa corta vida hizo muy importantes aportes a la psicología contemporánea y al psicoanálisis en Argentina. Él fallece en 1972, pero hasta su muerte realizó importantes aportaciones al campo de la psicología y al campo del psicoanálisis en la Argentina. Fue discípulo de Enrique Pichón Rivière, que tal vez lo escucharon nombrar. Enrique Pichón Rivière también, un psicoanalista que no nació en la Argentina, pero emigró hacia Argentina, desde Europa a Argentina, y desarrolló toda su carrera teórica y su carrera clínica aquí en Argentina. Quien fundó la Escuela de Psicología Social, Enrique Pichón Rivière. Entonces, bueno, José Blecher fue discípulo de Enrique Pichón Rivière y justamente de sus estudios fueron conformando esta teoría que podríamos llamar psicología de la conducta, donde ambos autores, tanto Blecher como Enrique Pichón Rivière, tienen una concepción muy novedosa, podríamos decir, para la época, muy transformadora, muy superadora de otros conceptos de conducta, ¿sí? Este libro, Psicología de la Conducta, es un libro que es muy utilizado en las universidades argentinas y latinoamericanas, porque aporta otra mirada sobre el concepto de conducta, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a trabajar en el video de hoy. Ustedes saben, y como ya han trabajado en la primera parte de la materia, de la asignatura, que cuando hablamos de conducta, pensamos sobre todo de la conducta que planteó el conductismo, ¿no? Y pensamos que conducta es un término que proviene del conductismo. Sin embargo, lo que nos va a decir Blecher es que conducta, en realidad, es un término mucho más amplio, es un concepto mucho más amplio que utilizan las diferentes ciencias o las diferentes disciplinas dentro del campo de las ciencias sociales o de la psicología, ¿sí? O sea, que el término conducta no es un término que es privativo del conductismo, sino que el término conducta es un término que podemos utilizar en diferentes campos, digo, la sociología, la antropología, la psicología social utiliza el término conducta. En realidad depende de la perspectiva y del enfoque que le damos al término conducta. Bueno, esta es como una presentación de este capítulo, pero vamos a ir. Mi idea con este capítulo, el capítulo 2 de conducta y el que vamos a ver a continuación, que es el capítulo de situaciones y campo, como son capítulos, textos bastante académicos, con muchos conceptos, con muchos autores. Blecher va mencionando diferentes autores y va realizando un recorrido histórico y un recorrido reflexivo acerca del término conducta. Mi idea es que lo podamos hacer lo más didáctico posible. Para colmo, no es que no estamos en clase y ustedes no me pueden repreguntar. Estos son videos que yo voy a subir o que estoy subiendo a la página de la universidad. Entonces, me parece que la forma más didáctica de hacerlo es que vayamos siguiendo el texto, ¿sí? Y que yo les vaya marcando, que vaya yo realizando un recorte del texto para que ustedes puedan tomar lo fundamental, lo más importante del texto, ¿sí? O por lo menos lo que nos interesa en esta materia. Bien, así que vamos a empezar por ahí. Bueno, en el primer punto del texto, que se llama La conducta en psicología, lo que nos va a decir Blecher es que en realidad la expresión conducta, ¿sí? Proviene de otros campos o de otras ciencias. La química, la biología ha utilizado el término conducta
Por ejemplo, para referirse al movimiento de una sustancia, ¿sí? La química. Por ejemplo, la biología también hace uso del término conducta cuando hablamos de la conducta, por ejemplo, de una célula. O sea, diferentes ciencias utilizan el término conducta. Bien, lo que sí, cuando hablamos del ser humano, y hablamos de la conducta, de alguna manera siempre parece que estamos dejando de lado algo fundamental de la conducta, porque es como que nos quedamos con la parte externa, con lo exterior, con lo observable, con lo descriptivo de la conducta. Entonces, parecería como que estamos dejando lo más importante de la conducta fuera, en psicología o en otros campos, ¿no? Que tiene que ver con qué es lo que origina la conducta, cuáles son las fuentes de la conducta. Ustedes saben que la palabra conducta etimológicamente proviene del latín y significa guiada, conducida. Entonces esa etimología ya nos está diciendo que la conducta está guiada, está conducida por algo externo o por algo diferente a ella. Bien, hasta ahí, de alguna manera, nos permite como reflexionar y decir, bueno, la conducta es mucho más que lo que observamos, es mucho más que lo que vemos. Hay algo que produce, que origina la conducta. Y bueno, ustedes saben que la filosofía, cuando habla de la conducta o cuando habla del cuerpo, cuando habla de la materialidad, también tiene sus propias perspectivas filosóficas. Y Blecher nos va a comentar en esta primera parte de una perspectiva filosófica que él denomina el idealismo, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar en el texto como idealismo o él habla del más puro idealismo, ¿sí? También lo pueden encontrar como el vitalismo, ¿sí? Bueno, lo que nos quiere decir es que en algunas concepciones filosóficas, ¿sí? También se ha cometido cierto error, ¿sí? O cierta limitación de lectura en el término conducta. ¿Por qué? Porque ¿de qué es lo que nos habla el idealismo? El idealismo nos dice el cuerpo, la materialidad del cuerpo, la conducta del cuerpo está guiada o está producida por la mente o por el alma. Entonces uno podría decir, bueno, es un avance respecto a pensar que la conducta es solo lo observable, es solo lo registrable, es solo lo descriptivo. Sin embargo, nos dice Blecher, este puro idealismo, estas corrientes filosóficas, también nos han dejado de alguna manera limitados, ya que plantean la conducta en términos dicotómicos, ¿sí? En términos de la conducta del cuerpo sería solamente expresión, ¿sí? De una mente o de un alma. Bien, entonces tenemos ahí un planteo dicotómico. El alma produce la conducta del cuerpo. Bien, nos dice Blecher que de alguna manera esta concepción de conducta tampoco es una concepción de conducta que nos permite pensar de una manera más dinámica, más contextual. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. A continuación en el texto van a encontrar, ya en la página 24, donde nos dice Blecher que dentro de la historia de la psicología, ¿sí? Dentro de la historia de la psicología, fue muy importante el artículo que escribió Watson en 1913, que es el primer artículo que de alguna forma inaugura lo que podríamos denominar el conductismo. Bien, ¿por qué es importante este artículo y por qué es importante Watson para la historia de la psicología y para, de alguna manera, para esta asignatura que se llama Teorías Psicológicas Contemporáneas? Porque Watson describió la conducta desde sus parámetros, bien, describió la conducta o de alguna manera conceptualizó, sería la palabra correcta, conceptualizó la conducta desde sus propios parámetros. ¿Y qué es lo que nos dice? Se los voy a leer para que ustedes lo ubiquen en el texto. Nos dice, en la historia del concepto de conducta en psicología tiene importancia el artículo de Watson publicado en 1913 que inicia la corriente o escuela llamada conductismo o behaviorismo, que behave es conducta en inglés, en el que sostiene que la psicología científica
debe estudiar solo las manifestaciones externas, motoras, glandulares, verbales, ¿bien? Y aquellas que pueden ser sometidas a observación y registro riguroso, por tanto pueden ser verificables, pueden estar sometidas a verificación. Entonces, claro, el concepto de conducta que nos plantea Watson es un concepto de alguna manera positivista, de alguna manera experimental, porque nos dice, solo vamos a tomar como conducta en psicología aquellas manifestaciones externas observables, aquellas manifestaciones que podamos observar, que podamos describir, que podamos registrar, que podamos experimentar. Bien, lo que llamamos la manifestación externa de la conducta. Bien, esto es lo que ustedes ya estudiaron de Watson y de algunos otros conductistas. Bien, bueno, obviamente que al día de hoy realizamos una crítica a este concepto de conducta porque consideramos que este concepto de conducta es limitado, porque solo nos está hablando de un aspecto externo de la conducta, ¿sí? Entonces podríamos decir, es una perspectiva muy limitada del concepto de conducta. Sin embargo, nos dice Blecher, que en eso yo creo que es un gran autor Blecher porque no es un crítico de las teorías, sino que, bueno, sí es un crítico, pero realiza siempre una crítica constructiva, reflexiva. ¿Y qué nos dice Blecher? Nos dice, el conductismo, a pesar de sus limitaciones, fue un importante aporte a la psicología, un importante aporte a la historia de la psicología, ¿sí? ¿Por qué fue un importante aporte a la historia de la psicología? Porque de alguna manera se contrapuso e intentó plantear otra perspectiva de la psicología y lo que dice Blecher hizo como tambalear, ¿sí? Digamos, puso en crisis, ¿no? Para decirlo más en lenguaje actual, puso en crisis lo que llamaríamos el edificio teórico de la psicología clásica. ¿A qué nos referimos con la psicología clásica? Que es lo que ustedes ya vieron durante el primer cuatrimestre. Nos estamos refiriendo al introspeccionismo de Wilhelm Wundt. ¿Sí? Nos estamos refiriendo, también lo podemos denominar como el estructuralismo de Wilhelm Wundt. ¿Cuál era la perspectiva que tenía de la psicología, el estructuralismo o el introspeccionismo? ¿Qué es lo que nos decía del objeto de estudio de la psicología clásica? Bueno, nos decía justamente que el objeto de estudio de la psicología debía ser la conciencia, ¿no? Ustedes ya lo vieron en el cuatrimestre anterior. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, todo aquello de lo que podemos dar cuenta a través de nuestra actividad mental. Bien, la conciencia es lo que veo, la conciencia es lo que escucho, la conciencia es lo que pienso, la conciencia son las percepciones y son las sensaciones, pero siempre internas. Bien, aquello que puedo dar cuenta de mi propia actividad, de mi propia conciencia. Entonces, ¿cuál era el método de estudio del introspeccionismo o el estructuralismo de Wilhelm Wundt? Bueno, la introspección, ¿sí? Si el objeto de estudio es la conciencia, aquello de lo que soy consciente, aquello de lo que soy, de lo que puedo dar cuenta en mi estado de vigilia, entonces el método de estudio deberá ser la introspección, que es esta mirada hacia adentro. Entonces, hasta ahora teníamos esa perspectiva en psicología, esa escuela como la más importante. Y el conductismo nos dice, bueno, no, aquello que está dentro del individuo, la conciencia y la introspección son métodos que no son científicos, no son verificables a través de la experiencia. La psicología no se debe encargar de eso. La psicología se debe encargar de aquello que es experimental, de aquello que puedo observar, de aquello que puedo ver, de aquello que puedo describir. Bueno, ya todos habrán dado cuenta que de alguna manera el objetivo del conductismo tenía que ver con acercar, alinear la psicología al resto de las ciencias naturales, ¿no? Que ya lo vimos, que en esta primera parte del siglo XX, de alguna manera, la psicología intentó acercarse a las ciencias naturales, considerando que los métodos, las técnicas
y las perspectivas de las ciencias naturales le iban a dar cierta legalidad científica, ¿no? Sabemos que eso fue de alguna manera como a ver cómo lo puedo expresar, esta idea de que la psicología debía acercarse a las ciencias naturales, lo que hizo fue limitar el campo de estudio de la psicología, a lo observable, a lo cuantificable, a lo descriptivo. Limitó el campo de estudio de la psicología, esta mirada, limitó la reflexión, ¿no? El análisis, el poder pensar más allá de la conducta. Pero bueno, nos dice Blecher, en su momento el conductismo fue un importante aporte. Esperen que voy a tratar de marcar el párrafo para que ustedes lo encuentren en el texto donde nos dice Blecher esto que yo les estoy mencionando. Nos dice, pero aún con estos anticipos, el behaviorismo de Watson fue una verdadera proclama consecuente y abierta de una posición materialista en psicología. ¿Sí? Lo es aún considerando todas sus limitaciones mecanicistas y los reparos puestos por diferentes autores a la verdadera paternidad de Watson sobre el concepto de conducta. O sea, nos dice, fue una verdadera proclama, bien, el conductismo. Fue realmente, o sea, con esto cuando dice fue una verdadera proclama, nos está diciendo realmente fue en su momento importante para el campo de la psicología, ¿sí? Más allá de esta posición tan materialista, de esta posición tan mecanicista, que él lo llama como una limitación. Y después en el siguiente párrafo nos dice, sin entrar en esta polémica de la prioridad sobre el concepto de conducta en psicología, o sea, qué autores como el dueño del concepto de conducta, que no nos interesa, sino que nos interesa el concepto en sí, entonces nos dice, interesa saber que fue Watson el que promovió una de las escuelas que hicieron tambalear aún más el edificio de la psicología clásica y que de distintas maneras y con diferentes valores aportó elementos que conducen a nuevas posibilidades de la psicología. Fíjense qué interesante. Blecher nos dice que a pesar de las limitaciones de este concepto de conducta, el concepto de conducta del conductismo representó un aporte, ¿sí? Y que conduce a nuevas posibilidades. Y bueno, esas nuevas posibilidades nos está hablando de alguna manera de la investigación en psicología, ¿no? Por eso nos hablas de nuevas posibilidades. Bueno, bien, vamos a continuar. Qué interesante es este capítulo de conducta de Blecher, porque fíjense que hasta ahora, si ustedes recorren el texto, lo que hicimos fue, primeramente dijimos, bueno, ¿de dónde proviene el concepto de conducta? El concepto de conducta proviene de otras ciencias, de la biología, de la química. Bien, pero la psicología lo tomó a este concepto de conducta. Bien, lo tomó el conductismo que dijo que la conducta debía ser aquello observable y con ello se opuso o se contrapuso a la psicología clásica de Wundt. Bueno, hasta aquí es lo que nos plantea Blecher, pero ahora Blecher va a seguir avanzando, ¿bien? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a poner atención porque nos vamos a acercar al concepto que quiere proponer Blecher, porque Blecher nos va a proponer un concepto de conducta, que no es el concepto del conductismo, que tampoco es el concepto del estructuralismo o del introspeccionismo, sino que es un propio concepto de conducta. Y va a empezar Blecher a nombrar diferentes autores, ¿sí? Estamos avanzando ya en la página 25. Espero que el PDF se corresponda con mi libro, porque a veces no, después lo voy a controlar. Pero bueno, yo ya voy por la página 25 del capítulo conducta. Y fíjense que Blecher nos empieza a hablar de otros autores. Kafka, ¿sí? Representante de la psicología de la Gestalt. Bien, después continúa hablando de Thorndike, que es un postconductista, ¿no? O neoconductista, para decirlo más correctamente, neoconductista. Empieza a introducir otros autores, ¿sí? ¿Y por qué introduce otros autores? Bueno, para dar cuenta de cómo se fue ampliando
el concepto de conducta, cómo se fue transformando el concepto de conducta, cómo se fue alejando de esa conducta puramente observable que nos planteaba Watson. Nos nombra a Jasper, un gran psicopatólogo, y nos va a empezar como de alguna manera a incluir otros conceptos, otras definiciones del concepto de conducta. Yo voy a avanzar un poquito, ya estoy en la página 26 del texto, ¿sí? Y voy a tomar a un autor que yo creo que es uno de los autores que más utiliza Blecher para ampliar este concepto de conducta, que es Lagache, y que ustedes ya lo conocen. Bien, entonces nos dice, Lagache ha dedicado mucha atención a este tema y define la conducta como la totalidad de las reacciones del organismo en la situación total. Bueno, nos quedamos con eso. Fíjense, la totalidad de las reacciones del organismo, ¿sí? Totalidad de las reacciones del organismo, pero en una situación total. O sea, ya está incluyendo la variable de la situación, y no solo de la situación, sino de la situación total. ¿A qué les resuena esto de situación total? Bueno, a contexto, ¿no? La conducta son las reacciones del organismo, pero en un contexto. Algo que no mencioné, que por ahí Blecher no lo menciona mucho, pero ustedes sí ya lo vieron cuando vieron el conductismo. El conductismo nos decía que la conducta era la conducta observable y que toda conducta era respuesta a un estímulo exterior. O no existe la conducta para el conductismo que sea respuesta a un estímulo exterior. Pero para el conductismo, ese estímulo exterior también tenía que ser comprobable, también tenía que ser verificable, también tenía que ser descripto. ¿Bien? O sea, por ejemplo, bueno, a ver, yo tengo una taza, la conducta, estoy moviendo esa taza, ¿sí? ¿Y por qué estoy moviendo esa taza? Porque mis manos la están moviendo. O sea, la conducta de la taza se verifica por el estímulo exterior, que es que mis manos movieron la taza. Y ahora aprovecho para tomar. ¿Se entiende? Para el conductismo es verificable la conducta externa y también el estímulo que provocó esa conducta externa. Bien, y entonces ahora Lagache nos dice, bueno, no vamos a hablar de un estímulo verificable, ¿no? No estamos hablando de algo unicausal, ¿no? Una conducta es causa de un estímulo. Esto es una visión limitada, lo decimos ahora, en el 2020, ¿no? Ya avanzando en la historia de la psicología lo podemos decir, pero bueno, esta materia implica que ustedes hagan un esfuerzo para ubicarse históricamente. Entonces estos autores empezaron a ampliar el concepto de conducta, del conductismo. Entonces ya Lagache nos va a decir, se los voy a leer para que ustedes lo ubiquen en el texto, bien, y nos dice, es la totalidad de las reacciones del organismo en la situación total y reconocen ella, o sea, en la conducta. 1. La conducta exterior manifiesta. 2. La experiencia consciente tal como ella es accesible en el relato, incluyendo las modificaciones somáticas subjetivas. 3. Modificaciones somáticas objetivas, o sea, las que puedo ver. Y 4, los productos de la conducta, que pueden ser escritos, dibujos, trabajos, test, etc. ¿Se entiende? Ya es una visión mucho más amplia de la conducta. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos va a decir Blecher? Ya Blecher nos dice, fíjense que el término conducta no es un término propio de la psicología actualmente, la utilizan los antropólogos, los sociólogos. ¿Por qué? Porque gracias a que se pudo ampliar ese concepto de conducta tan limitado que traíamos del conductismo, digamos, a raíz de esta superación, de esta transformación del concepto de conducta, el concepto de conducta, ¿sí?, es factible de ser utilizado por otras disciplinas dentro del campo de las ciencias sociales. Bien, voy a avanzar un poquito en el texto para que ya podamos de alguna manera resumir cómo amplía el concepto de conducta Blecher, y lo va a tomar a Lagache y lo voy a citar. Es en el último párrafo del texto antes de llegar al punto 2. Vamos
a encontrar como dice Blecher. Dice, adoptamos como punto de partida la definición que da Lagache sobre conducta como el conjunto de respuestas significativas por las cuales un ser vivo en situación integra las tensiones que amenazan la unidad y el equilibrio del organismo, o como el conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales y mentales por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Bien, entonces, fíjense qué cambio con el concepto de conducta que planteaba el conductismo. Bien, Lagache, Blecher, ya nos están hablando de un conjunto de respuestas significativas. ¿Qué es esto de significativo? O sea, una conducta siempre significativa. Después vamos a ver más adelante que cuando hablamos de significación en psicología o en psicoanálisis, por ejemplo, tiene que ver con que tiene un sentido. Una respuesta significativa tiene un sentido, ¿sí? Para la persona. Entonces nos dice, un conjunto de respuestas significativas por las cuales un ser vivo en situación integra las tensiones que amenazan su unidad y su equilibrio. Entonces, nos está hablando de que algo amenaza la unidad y el equilibrio del sujeto. Algo amenaza el equilibrio del sujeto. Bueno, ¿qué es lo que amenaza ese equilibrio del sujeto? El contexto, la situación total. Cuando decimos amenaza el equilibrio o amenaza la integridad del sujeto, esta es una concepción psicoanalítica, no estamos diciendo que el sujeto o la persona está en estado de tensión o que se siente amenazado, ¿no? Esto es una concepción que proviene de los aportes del psicoanálisis, que nos va a decir que el psiquismo humano, el psiquismo de la persona, siempre tiende a mantener un cierto equilibrio psíquico, una cierta estabilidad. Freud lo llamó el principio de homeostasis. Bien, un cierto equilibrio, una estabilidad. ¿Pero por qué tiene que mantener un equilibrio y una estabilidad? Justamente porque, como la célula lo toma de la célula, el contexto externo se modifica. Y obviamente que el sujeto, el psiquismo humano, va a responder a ese contexto externo. Bien, entonces, cuando nosotros decimos que la conducta es la respuesta de un organismo para mantener un cierto equilibrio a una situación total, estamos incluyendo un montón de factores. Estamos incluyendo, fíjense que Blecher está incluyendo factores que tienen que ver con el contexto, que tienen que ver con la situación, y después vamos a ver más adelante que cuando hablamos de contexto y cuando hablamos de situación hablamos de lo cultural, hablamos de lo histórico, social, ¿sí? Y también incluye factores internos, ¿sí? Porque estamos hablando de lo significativo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué dicen esto de que, fíjense qué importante, es el conjunto de respuestas significativas por las cuales un ser vivo en situación integra las tensiones? ¿Por qué un conjunto de respuestas significativas? Porque a una determinada situación cada persona va a reaccionar de forma diferente. La conducta de cada persona va a ser diferente. La conducta de cada persona va a ser significativa. Va a tener un sentido subjetivo. Bien, por eso nos habla de reacción significativa. Bien, porque la significación, el sentido, es totalmente subjetivo. Para el conductismo de Watson, las conductas no tenían significación, las conductas no tenían sentido subjetivo, ¿no? El valor de la conducta estaba dado por la exterioridad de la conducta. En cambio, Blecher, con su perspectiva, le da una significación subjetiva, pero que no es puramente interna. Bien, porque uno puede decir, bueno, lo subjetivo es puramente interno. No, lo subjetivo es lo interno en relación con el contexto, en relación con la situación. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver hasta aquí es que
la concepción de conducta que va construyendo Blecher, porque si ustedes ven es una concepción, un concepto de conducta que él lo va construyendo a través de diferentes aportes, de diferentes teorías. Empezó con Watson, después tomó a Kafka, después tomó a Lagache y siempre obviamente influenciado por la psicología de Pichon-Rivière. Entonces él va construyendo un concepto de conducta, que es un concepto dinámico, ¿no? Por eso se llama, la psicología de Blecher la llamamos también, se la denominó la psicología dinámica, la psicología dialéctica, ¿bien? Entonces, en este concepto dinámico al cual ya nos acercamos en el texto de Blecher, vamos al punto 2, ¿sí? El punto 2 se denomina la conducta como el fenómeno central de la psicología. Bueno, ¿qué nos dice en este apartado, en este punto 2? Pongan atención en el título, ¿no? Del punto 2, la conducta como fenómeno central de la psicología. Entonces lo que nos está diciendo Blecher entonces es que el objeto de estudio de la psicología, el fenómeno central de la psicología, para él va a ser la conducta, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, pero es lo mismo que el conductismo. Bueno, no, porque la concepción, el enfoque, la perspectiva que tiene Blecher de la conducta es totalmente diferente. Sin embargo, nos dice, sí, es el fenómeno central de la psicología, la conducta, pero ¿qué tipo de conducta? ¿Qué concepción de conducta? Bien, ya no tiene nada que ver con la conducta que nos planteó el conductismo. Entonces, avanzamos un poquito en el texto y vamos a llegar al segundo párrafo de la página 27 y fíjense que nos dice, nuestro estudio de la conducta se hace en función de la personalidad y es inseparable del contexto social, del cual el ser humano es siempre integrante. Bien, entonces el ser humano, sí, la persona, siempre es integrante de un contexto social, bien, y la conducta es función del contexto social y de la personalidad. Incluye otro concepto muy propio de la psicología que no lo vamos a trabajar ahora, pero que es el de personalidad. Entonces fíjense que contexto social y personalidad, ¿no? Y esto nos va a dar la singularidad de la conducta, porque uno podría decir todas las personas estamos inmersas en el mismo contexto social, por lo cual todas las conductas deberían ser similares. Bueno, no, nos dice Blecher. El contexto social puede ser el mismo, pero la personalidad de cada uno es singular. Después podemos seguir discutiendo con respecto al contexto social. Sabemos que dentro de un macro contexto social vamos a tener diferentes realidades sociales, ¿sí? Eso también es muy interesante y Blecher, a lo largo de toda su obra, obviamente que lo incluye. Bien, en este capítulo, cuando hablamos de contexto social, lo interesante es que Blecher lo está incluyendo, ¿sí? Obviamente que ustedes me pueden decir, y es sumamente válido y es una reflexión muy, muy importante, decir, bueno, pero contexto social no es único, no es uno el contexto social. En un contexto social hay multiplicidad de contextos sociales o de realidades sociales, ¿no? Bueno, pero volvamos al texto de Blecher y él nos dice, nos va a hablar de una teoría, fíjense que nos habla ya de una teoría dinámica, nos nombra a dos autores y nos dicen, estos autores enumeran 4 proposiciones mínimas esenciales de una teoría dinámica de la personalidad. Entonces, ya nos está diciendo, cuando hablamos de conducta, hablamos de una perspectiva dinámica, desde una teoría dinámica. ¿Cuáles son estos cuatro aspectos o 4 proposiciones fundamentales que debe cumplir una teoría dinámica de la personalidad para hablarnos de la conducta? Bueno, pongan atención porque esto es muy importante. Nos dice, punto 1, la conducta es funcional. Por funcional se entiende que toda conducta tiene una finalidad, la de resolver tensiones. Bueno, este punto es muy psicoanalítico, muy freudiano, podríamos decir, ¿no? El sujeto, la persona, está sometida constantemente a tensiones, ¿sí? A tensiones que amenazan, como decíamos hoy, su unidad, su equilibrio. Constantemente, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos sometidos a diferentes tensiones. Esas tensiones tienen que ver con lo externo, muchas veces con el contexto externo, pero también tienen que ver con nuestra personalidad, también tienen que ver con nuestros conflictos internos, tienen que ver con nuestra subjetividad. Entonces, la conducta es funcional. Siempre que actuamos, siempre que
realizamos una conducta, en realidad la conducta es el hecho mismo, el fenómeno mismo de la subjetividad, esa conducta siempre en nuestra subjetividad está resolviendo tensiones. Y uno me podría decir, bueno, no, hay momentos donde yo no estoy resolviendo ninguna tensión. Bueno, el psicoanálisis nos va a decir que hay tensiones inconscientes, de las cuales no somos conscientes, ¿no? No sé, a mí se me ocurre pensar, por ejemplo, el hecho de que ustedes se hayan inscrito en una carrera, ¿no? Que estén ahora cursando una carrera universitaria en estas circunstancias atípicas, virtuales, pero bueno, podríamos decir, el elegir una carrera, el inscribirme en una carrera, ¿no? Implica, es una conducta que implica la resolución de muchas tensiones, ¿sí? En cada una de esas tensiones habrán sido diferentes, pero implica haber hecho un proceso de búsqueda, pensar en qué posibilidades estudiar, qué carrera me gusta más, a qué me quiero dedicar, con qué me siento identificado o identificada, para qué tengo habilidad, cuáles son mis posibilidades económicas, cuáles son mis posibilidades familiares, ¿se entiende? Entonces, cada conducta, cada acto, cada hecho de nuestra vida, de alguna manera, es funcional, nos dice Blecher. ¿Por qué? Porque resuelve tensiones, tensiones conscientes o inconscientes. Pero siempre en nuestra conducta estamos resolviendo tensiones. Bien. 2. La conducta implica siempre un conflicto o una ambivalencia. También esto es un aporte del psicoanálisis. El psicoanálisis nos dice que la persona siempre está sometida a una ambivalencia, siempre está sometida a un conflicto. Bueno, también ustedes me pueden decir, no, hay veces que uno actúa sin ningún tipo de conflicto, ¿no? Uno lo actúa de forma consciente y de forma, digamos, de forma sin ningún tipo de tensión y no se le presentan conflictos. Bueno, el psicoanálisis nos va a decir, y eso lo verán ustedes en otras asignaturas del psicoanálisis, el psicoanálisis nos va a decir el aparato psíquico está conformado por 3 instancias, ello, yo y super yo, y esas instancias están constantemente en interacción y en interacción de alguna manera conflictiva, ¿no? El yo siempre está de alguna manera tratando de lidiar entre los impulsos del ello, ¿sí? y las demandas de la realidad exterior. Entonces, bueno, siempre hay conflicto. ¿Es consciente o es inconsciente? Pero siempre hay conflicto, nos va a decir Blecher, en la conducta. Punto 3. La conducta solo puede ser comprendida en función del campo o contexto en el que ella ocurre. Fíjense qué interesante es esto, porque una conducta no puede ser aislada del contexto en el que ocurra, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ahora, en plena pandemia y en plena cuarentena, la conducta de que estemos todos aislados, encerrados en nuestras casas y que estemos tomando clases virtuales. Si uno no analiza el contexto de la cuarentena o el contexto de la pandemia, uno pensaría que la humanidad involucionó, que nos hemos aislado, que hemos regresado a un estado primitivo de aislamiento, ¿no? Sería muy extraño esto que estamos viviendo ahora. Fíjense cómo Blecher ya en la década del 60 y sus escritos fueron en la década del 50 y del 60, cómo Blecher ya nos estaba diciendo debemos analizar toda conducta en función del campo y el contexto en el que ocurre. O sea, estamos teniendo clases virtuales porque estamos en cuarentena, porque estamos viviendo una emergencia sanitaria. Ese es el contexto de esta conducta. Ese es el contexto que la explica. Ese es el contexto que le da entendimiento, que nos permite comprender esa conducta. Bien. Punto 4. Todo organismo vivo tiende a preservar un estado de máxima integración o consistencia interna. Bueno, ¿se acuerdan que yo ya les había mencionado que esto tiene que ver con un aporte del psicoanálisis que toma Blecher y que toman estos teóricos que plantean las teorías dinámicas de la personalidad, que nos van a decir que constantemente el organismo, el ser humano, tiende a preservar un cierto estado de consistencia interna, perdón. ¿Qué es este estado de consistencia interna? Es un estado de equilibrio, ¿no? Por ejemplo,
Si hay alguna alteración en nuestro estado de ánimo, si de repente estamos muy tristes, ¿no? Y pasa un día, 2 días y seguimos en ese estado de tristeza, bueno, nos va a empezar de alguna manera a preocupar, a hacer ruido, como dicen ahora, o sea, no forma parte de nuestro equilibrio. Vamos a tratar de intentar buscar una solución, una alternativa, una herramienta para volver a nuestro otro estado de equilibrio, que era un estado emocional diferente, ¿no? A eso se refiere con esta búsqueda de consistencia interna. El psiquismo siempre tiende a preservar un cierto estado de equilibrio. Bien, cuando el psiquismo se sale de ese estado de equilibrio, bueno, el psiquismo emite algún tipo de conducta para volver al equilibrio anterior. Bien, bueno, estos son los 4 puntos, o lo llama él proposiciones para poder considerar a una psicología, para poder considerar a una conducta desde un punto de vista dinámico, ¿sí? O una teoría de la personalidad desde un punto dinámico. Eso es respecto al punto 2. Bueno, vamos a continuar con el punto 3, ¿sí? Que es un punto muy importante porque, bueno, de alguna manera es como que ya arribamos, ya estamos acercándonos al concepto que quiere proponer Blecher con respecto a la conducta, ¿bien? ¿Y cuál es el concepto que quiere proponer Blecher con respecto a la conducta? Estoy mirando aquí la hora para que no sea demasiado largo porque yo sé que por ahí un teórico, una clase que sobrepase los 50 minutos puede ser muy cansador o se nos dificulta, ¿no?, mantener la atención. Entonces, vamos al punto 3. A ver, en el punto 3 parece muy extraño, van a ver que a partir de ahora los títulos son complejos, bien, pero vamos a tratar de facilitarlo y como yo les decía, yo voy a hacer un recorte del texto, ¿sí? Porque nosotros vamos a hacer una lectura significativa, hablando de significación, vamos a tratar de hacer una lectura reflexiva significativa del texto. Yo les recomiendo, obviamente, leer todo el libro Psicología de la Conducta en un futuro o volver a leer estos capítulos. Tal vez nosotros en esta materia no vamos a tomar todo, vamos a tomar lo que yo voy marcando en los teóricos, ¿bien? Bueno, en el punto 3, unidad y pluralidad fenoménica de la conducta, bien, lo que nos va a decir Blecher es que desde antiguo, ¿no?, desde hace tiempo, siempre se reconocieron 2 tipos de fenómenos. Bien, a ver, estos 2 tipos de fenómenos que reconoce o que de alguna manera siempre ha planteado la filosofía, la psicología, nos habla de fenómenos abstractos y fenómenos concretos, ¿no? O fenómenos corporales y fenómenos mentales, fenómenos simbólicos y fenómenos concretos. Bien, y nos va a decir Blecher, siempre hemos dividido nuestra concepción del ser humano en estos 2 tipos de fenómenos, lo concreto y lo abstracto, lo simbólico y lo corporal, ¿no? Podemos decir, bueno, podemos nosotros realizar una conducta corporal, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento que estoy dando este teórico, mi conducta corporal tiene que ver con, bueno, mover las manos, leer el texto, mirar la pantalla, mover la boca, hablar, eso es lo concreto, lo corporal, ¿bien? Y tenemos otro plano que es lo simbólico. ¿Qué es lo simbólico, lo abstracto? Bueno, podríamos pensar que es lo cognitivo, las ideas que yo voy elaborando, las ideas que yo voy pensando, los temas que dejo afuera, los temas que selecciono, eso es lo simbólico. Bien, entonces generalmente la psicología, la filosofía ha realizado esa división entre lo concreto y lo simbólico. Blecher en este punto 3 nos va a decir que esa concepción es limitada, que esa concepción lo que nos plantea es una dicotomía o un dualismo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vamos a terminar pensando, por ejemplo, que lo concreto, ¿sí?, está determinado por lo simbólico, ¿no?
o que de alguna manera lo concreto también pudo haber determinado lo simbólico. Y nos quedamos en ese dualismo, en esa dicotomía, en esa relación de dos partes donde una determina la otra. Y Blecher nos dice que en su concepto dinámico de conducta debemos pensar mucho más allá de eso, de esa dicotomía, de ese dualismo. Por eso nos habla de unidad y pluralidad fenoménica de la conducta. Ya leyendo el título, creo que a mí me sirve mucho cuando estudio, cuando leo, siempre reflexionar lo que nos dicen los títulos de los textos o de los capítulos o de los apartados. Fíjense que ya nos está hablando de que la conducta es lo fenoménico, el fenómeno mismo es la conducta, ¿bien? No es algo concreto que yo puedo recortar, sino que es un fenómeno complejo, ¿no? Un fenómeno muy complejo. Y que dentro de ese fenómeno complejo vamos a tener una unidad, ¿sí? Una cierta unidad, pero también una pluralidad. ¿A qué nos referimos con pluralidad? Bueno, a diferentes factores, diferentes, va a decir Blecher, áreas, ¿no? Que son plurales, nos va a decir. El fenómeno de la conducta es plural, ¿sí? El fenómeno de la conducta es plural, o sea, está compuesto por diferentes factores, que después va a denominar áreas. Pero esa pluralidad, esa composición de áreas, a su vez mantiene cierta unidad, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, debe haber un equilibrio, ¿bien? Debe haber una unidad en la interacción de esas áreas, de esa pluralidad fenoménica de la conducta. Entonces, Blecher nos va a decir, voy a avanzar para que ustedes lo puedan leer en el texto, lo encuentren en su texto, siempre traten de acompañar los teóricos con el texto. Yo soy muy del texto, me parece que es fundamental que en esta instancia podamos ahondarnos en el texto, ya después ustedes lo pueden reflexionar solos, pero creo que esta es la primera lectura que hacemos del texto, así que es fundamental que siempre lo tengan a la mano. Entonces nos dice Blecher en la página 29, dice, para nosotros la pluralidad fenoménica tiene su unidad en el fenómeno de la conducta misma, en el funcionamiento altamente perfeccionado del sistema nervioso central y en el ser humano considerado siempre como persona en cada una de sus manifestaciones, vinculado en su condición humana al medio social. Bueno, ¿qué definición? ¿No? No es una definición fácil, es una definición profunda, compleja, como todo lo que de alguna manera nos va a proponer Blecher. No es de fácil muchas veces lectura o entendimiento, pero vamos a tratar entre todos y todas en ahondar y poder comprender. Bien, lo vuelvo a leer. La pluralidad fenoménica tiene su unidad en el fenómeno de la conducta misma, en el funcionamiento altamente perfeccionado del sistema nervioso central y en el ser humano considerado siempre como persona en cada una de sus manifestaciones, vinculado en su condición humana al medio social. Entonces, fíjense cómo en esta definición ya nos está hablando de que la conducta, el fenómeno de la conducta, tiene que ver con el sistema nervioso central. O sea, somos un organismo, somos un cuerpo. En nuestro análisis de la conducta no podemos dejar el cuerpo o el sistema nervioso central de lado, ¿sí? Muchas escuelas de psicología se olvidan que nuestra conducta está conformada por el sistema nervioso central. No lo debemos olvidar, obviamente que no lo debemos olvidar. Y después nos habla de que estas manifestaciones, la condición humana, siempre está, fíjense, la condición humana siempre está vinculada con el medio social. Y continúa, y nos dice, siguiendo a Pichon Rivière, que es el maestro de José Blecher, Enrique Pichon Rivière, psicoanalista fundamental de la historia de la psicología argentina, nos dice, siguiendo a Pichon Rivière,
presentamos los tres tipos de conducta como tres círculos concéntricos y los enumeramos como 1, 2 y 3, que corresponden respectivamente a los fenómenos mentales, corporales y los de actuación en el mundo exterior. Bien, y nos dice, el mismo autor denominó a estos círculos concéntricos áreas de la conducta. Bueno, qué importante esto que acabamos de leer, porque llegamos de alguna manera a la definición que nos plantea Blecher del concepto de conducta. Blecher nos va a decir, bueno, podemos representar, esto es una representación, es un esquema representativo del fenómeno de la conducta. Podemos representar el fenómeno de la conducta como lo representó Pichon-Rivière. ¿Y cómo lo representó Pichon-Rivière? Con un esquema gráfico de tres círculos concéntricos. ¿Bien? Bueno, lo muestro. A ver si se ve algo. Ustedes lo deben tener en el... Ahí va. Bien, son tres círculos concéntricos. Bien. Fíjense qué interesante también representarlo como tres círculos concéntricos, o sea, no es que es una intersección, porque también a veces encontramos gráficos donde hay intersecciones, cuerpo, mente y demás. No, son tres círculos concéntricos, todos están incluidos en el otro. Entonces, vamos a tener en el primer círculo concéntrico el área de la mente, ¿sí? En el segundo círculo concéntrico el área del cuerpo. Bien, y el tercer círculo concéntrico es el área del mundo exterior. Bien, mente, cuerpo y en contacto con el mundo exterior. Ahora, no olvidemos el título de este apartado. Nos está diciendo, estos círculos concéntricos, estas áreas de la conducta conforman una unidad. Ninguna área actúa por sí misma. Cuando analizamos el fenómeno de la conducta, encontramos las tres áreas, ¿sí? Son una unidad plural, ¿bien? Una unidad plural, una unidad conformada por tres áreas diferentes que están constantemente en interacción. En interacción entre sí mismas, pero también en interacción con el medio social, con el contexto social, y esto es lo importante, y por ahí es lo destacable de la propuesta de Blecher, continuando siempre a Enrique Pichon-Rivière, que nos habla de una unidad fenoménica, plural, pero siempre en relación y en vínculo con el contexto social. Bien, ustedes en el texto, los voy a orientar en esto, yo todos los años les comento, el texto comienza a complejizarse, y esta es una primera lectura que hacemos. Ustedes van a ver que en la página 30 él presenta diferentes gráficos, diferentes esquemas para seguir interpretando la conducta, al fenómeno de la conducta. En esta materia, en esta asignatura, nos vamos a quedar con este primer esquema teórico, con el primer esquema teórico de las áreas de la conducta, donde tenemos tres áreas de la conducta que están representadas de forma concéntrica, ¿sí? El área de la mente, el área del cuerpo y el área del mundo exterior. Nos quedamos entonces con este esquema teórico. Nos quedamos con este esquema de conducta. ¿Bien? Con eso vamos a trabajar. Ese es el que vamos a pensar en esta asignatura. Sigue presentando Blecher otros esquemas teóricos, pero vamos a tomar ese. Vamos a pasar entonces al punto, por último, ya para ir finalizando, voy a leer dos puntos más, ¿sí? Del texto de Blecher, que es el punto 4, que nos habla de la coexistencia y preponderancia de las áreas de la conducta. Bueno, fíjense qué importante. Bien, nos dice, la conducta siempre implica manifestaciones coexistentes en las tres áreas. Es una manifestación unitaria del ser total y no puede, por lo tanto, aparecer ningún fenómeno en ninguna de las tres áreas sin que implique necesariamente a las otras dos. Por lo tanto, las tres áreas son siempre coexistentes. Por eso nos habla de, volvemos al título, coexistencia de las áreas de la conducta. Coexisten siempre. ¿Sí? En este momento yo estoy dando una clase, ¿sí? Y tenemos el área del cuerpo
¿sí? A través de la cual yo expreso, podríamos decir la voz, ¿sí? Proviene del área del cuerpo, el área de la mente, que tiene que ver con entender las ideas que estoy tratando de transmitir, y el área del contexto exterior, ¿sí? Que es, bueno, en este caso, yo siempre cuando doy esta clase estoy rodeada de alumnos, de estudiantes, entonces siempre les digo que el mundo exterior, en este caso, es la comunidad educativa, cuando estamos todos en un salón de clases, ¿no? Ese es nuestro mundo exterior. Bueno, ahora fíjense qué interesante cómo estamos tan limitados respecto al mundo exterior, y el mundo exterior está, podríamos decir, casi en el área de la mente. Yo los estoy imaginando a ustedes escuchando este teórico. Pero bueno, el mundo exterior, si lo vamos a hacer un poquito más limitado, es esta computadora en la cual estoy grabando la clase y ustedes que la van a recibir, ¿no? Esperemos que atravesemos esta etapa y el mundo exterior ya sea un mundo más humano y menos tecnológico y menos virtual, ¿no? Por lo menos ese es mi deseo, que nos podamos volver a encontrar y que el mundo exterior sea el encuentro humano, ¿bien? Bueno, volviendo al texto, nos dice Freud, iba a decir, perdón, Blecher, nos dice, bueno, hay coexistencia entre las áreas, pero también hay preponderancia, ¿bien? Entonces, ¿qué es la preponderancia? Bueno, es muy simple de entender. La preponderancia es cuando alguna de las áreas prevalece más. Alguna vez puede prevalecer el área de la mente, otras veces va a prevalecer el área del cuerpo y otras veces va a prevalecer el área del mundo exterior, ¿no? Depende de la conducta. Pero siempre van a estar integradas las tres áreas, siempre van a estar integradas las tres áreas, ¿no? Podríamos decir, volvemos al ejemplo de este teórico que yo estoy dando, bueno, tal vez está prevaleciendo el área de la mente, porque mi actividad principal en este momento es el pensamiento, mi actividad cognitiva, tratar de entender los conceptos. Ustedes cuando lo escuchen también van a tener en ese momento, digamos, lo predominante va a ser la actuación en el área de la mente, ¿no? Si después salen a caminar, bueno, será lo predominante el área del cuerpo. Sin embargo, uno no camina como un autómata, ¿no? Siempre estamos pensando, siempre estamos sintiendo, siempre estamos en relación con el contexto, con el medio. Fíjense qué claro y qué interesante y qué completo es el concepto de Blecher de conducta. Bueno, yo terminaría este teórico aquí porque después ustedes van a encontrar algunas, o sea, lo tienen que leer hasta el final del capítulo, pero bueno, no los quiero aburrir con este teórico. Me parece que lo más importante es lo que pudimos hoy compartir, lo que pudimos hoy dialogar. Fíjense que después van a tener, déjenme que yo les voy a ir revisando, si quieren les voy a ir marcando. El punto que continúa nos habla de, sí, ya estamos casi en los 60 minutos. El punto que continúa es sobre ciencias de la conducta, ¿bien? Ese es podríamos decir, es un punto más epistemológico, porque nos va a hablar de las ciencias, cuáles son las ciencias de la conducta. Y si quieren yo les marco dos párrafos que me parecen importantes de este último punto, ya para finalizar. Nos dice en la página 32, los dos últimos párrafos nos dice, por lo tanto, reiteramos que cada área de la conducta no se corresponde con una distinta entidad sustancial y que tampoco cada área es privativa de una ciencia en particular. Esto es un poco difícil de entender y es lo súper interesante de Blecher. Fíjense que Blecher nos dice, primero, que cada área de la conducta no corresponde a una distinta entidad sustancial. No podríamos hablar de una mente, de un cuerpo, de un mundo exterior. Siempre están interrelacionadas. Bien, ahora, tampoco cada área de la conducta es privativa de una ciencia en particular. No es que la psicología solo va a estudiar el área de la mente. No es que la medicina solo va a estudiar el área del cuerpo humano. No es que la sociología, por ejemplo, va a estudiar el área social. Todas esas ciencias siempre deben estudiar al ser en su totalidad, siempre deben estudiar a la conducta en su complejidad. Bien, obviamente que cada una de las disciplinas va a tomar un aspecto a desarrollar de forma más profunda,
pero no podemos olvidar las otras áreas, ¿sí? Por ejemplo, en psicología, si nosotros vamos a estudiar una manifestación clínica, ¿no? Si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, o vamos a analizar la historia clínica de un paciente con una neurosis obsesiva, nosotros vamos a tener que analizar la historia de vida de ese paciente, vamos a tener que analizar el contexto familiar, cómo está formada su familia, cuál es el contexto social en el que vive, cuál es el contexto laboral o académico en el que se encuentra ese paciente. ¿Se entiende? O sea, siempre estamos tomando todas las áreas. También vamos a analizar, por ejemplo, si tiene algún tipo de afección o de limitación o de discapacidad física. Y uno podría decir, no, pero desde la psicología no tenemos que pensar en el aspecto físico. Bueno, Blecher nos dice que todo lo contrario, que debemos pensar e integrar las diferentes áreas. Bien. Después viene otro punto que es el 6. Ese es el único punto que yo les diría que sí que lo pueden pasar por alto porque los puede confundir un poco porque empieza a hablar de las partes del alma y habla más de concepciones filosóficas, que no es el objetivo de nuestra materia, ¿no? En otro momento lo pueden leer. El punto 7 nos va a hablar del predominio sucesivo o alternante de las áreas de la conducta, ¿no? Un poco en línea con lo que decíamos en el apartado anterior, o sea, siempre hay un predominio de algún área de la conducta, ¿bien? Las áreas de la conducta siempre están integradas. El fenómeno de la conducta es un fenómeno total, complejo y total, pero muchas veces puede haber un predominio. Después nos habla en el punto 8 del predominio estable, cuando hay un predominio estable, y ahí ya entramos en una cuestión más de la psicopatología, cuando vamos a hablar de los tipos de personalidad, ¿no? Personalidades más orientadas a lo mental, orientadas más a lo físico o orientadas más hacia el mundo exterior. Y en el punto 9 nos habla de coincidencia y contradicción entre las áreas de la conducta, y ahí sí también estamos más dentro del campo de la psicopatología, porque ¿cuándo hay contradicción entre estas áreas de la conducta? Bueno, tenemos diferentes posibilidades dentro de la contradicción de las áreas de la conducta. Podemos decir que tenemos una contradicción que es habitual hasta que la podemos hacer consciente y contradicciones que pueden llegar a un grado de patología, ¿no? Por ejemplo, una contradicción podría ser, una contradicción habitual es, no sé, a ver, en alguna situación de examen yo estoy muy nerviosa y no sé, me pueden temblar las manos, sin embargo mentalmente trato de transmitir mis conocimientos de la forma más ordenada posible. Entonces hay una contradicción, mentalmente estoy transmitiendo de forma ordenada los conceptos, sin embargo físicamente se trasluce mi situación de ansiedad o de nerviosismo, ¿no? Esto es lo que se refiere Blecher con contradicción de las áreas. Ahora, en otros tipos de conductas más esquizoides, que si quieren después lo desarrollamos, hay situaciones más complejas o más psicopatológicas donde hay mayor disociación entre las áreas, ¿no? Pero bueno, ahí ya nos estaríamos metiendo o andando en cuestiones psicopatológicas que por ahí no es el objetivo de esta asignatura, de esta materia. Bien, como siempre les digo, esta asignatura, esta materia tiene que ver con conocer diferentes corrientes, diferentes escuelas de la psicología. Bueno, para finalizar quisiera volver a remarcar por qué estamos leyendo este capítulo de conducta de Blecher. Lo estamos leyendo porque dentro de 2 clases vamos a iniciar con las teorías cognitivo-conductuales. Y las teorías cognitivo-conductuales vuelven a hablar del concepto de conducta, pero ya no hablan del concepto de conducta que planteaba Watson como la conducta como una mera respuesta a un estímulo exterior, sino que las teorías cognitivo-conductuales incluyen la conducta en su vinculación con los procesos cognitivos y con los procesos emocionales. Entonces, de alguna manera, este capítulo de Blecher nos sirve como una introducción para darnos cuenta, para reflexionar que el concepto de conducta ya ha atravesado a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI por diferentes
definiciones, diferentes acercamientos conceptuales y que ya hemos superado aquel concepto del conductismo, que era un concepto objetivo, frío, y que actualmente el concepto de conducta es un concepto mucho más complejo y que cada escuela lo va a tomar desde su punto de vista, desde su perspectiva, pero que es un concepto complejo, un concepto dinámico. Me voy a quedar con esa observación, un concepto dinámico, ¿sí? Que da cuenta de la personalidad y del contexto social. Bueno, me despido de todos, espero que haya sido amena, interesante y clara la exposición y por cualquier duda nos encontramos en el foro que yo estaré siempre presente para responder inquietudes. Bueno, adiós, hasta luego.